El primero en notar que el motor se estaba apagando no fue el capitán. Fue un niño en el asiento 37A, con los codos apoyados en la bandeja, dibujando lo que parecía un laberinto de líneas y flechas en el reverso de una tarjeta de seguridad de una aerolínea. Su lápiz se congeló antes de que las luces de la cabina siquiera parpadearan. No se inmutó, no habló. Simplemente levantó la cabeza, la inclinó ligeramente, como si sintonizara una frecuencia que nadie más podía oír. Gabriel siempre había oído las cosas de otra manera. Años de vivir con su abuela cerca de una pista militar abandonada le habían enseñado a leer las máquinas como la mayoría de los niños leen cómics. Ruidos, chasquidos, temblores. Los recordaba todos. No tenía entrenamiento ni herramientas, solo memoria para las vibraciones y una mente que mapeaba los sonidos como otros mapeaban las calles. Su abuela le puso una mano en la muñeca. «¿Qué pasa?», preguntó. No respondió, pero su pie izquierdo empezó a golpear una vez, luego 2 veces, en un perfecto hundimiento con algo invisible. La bandeja se sacudió suavemente. 2 filas más adelante, un bebé lloraba. 3 asientos más allá, un hombre maldijo al wifi del vuelo. Nadie notó que el sonido había cambiado, pero el niño sí. Y 300 metros delante de él, dentro de la cabina, el capitán Nolan Reed observaba una luz indicadora que no debería estar apagada. «Escaneé el motor 2», dijo con calma. Su primer oficial marcó una secuencia. «Ya lo intenté. La señal no regresa». El capitán Reed se inclinó hacia adelante. El indicador de purga de presión estaba en blanco. No se produjo el blanco. «Reiniciar los diagnósticos», dijo. «Todos». En la parte trasera del avión, el niño dio la vuelta a su tarjeta de seguridad y comenzó a dibujar de nuevo, esta vez con urgencia. Cada línea más nítida, más deliberada. No sabía qué parte del avión estaba oyendo, pero algo andaba mal y no iba a desaparecer. En unos minutos, todos lo sabrían. Ahora mismo, solo él lo sabía. El capitán Reed apretó la mandíbula. Por un instante, solo se oyó el zumbido de la cabina de vuelo y el leve chasquido de los dedos de su copiloto en la pantalla. «Ninguna respuesta del diagnóstico del motor 2», dijo el primer oficial. «Aumento de la temperatura externa. Las RPM internas se retrasaron». «¿Cuánto retraso?» «Suficiente para preocuparse». Reed no respondió. No le gustaba hacer conjeturas. Pero esa luz había parpadeado por una razón, y ahora los sensores no le decían por qué. Detrás de ellos, 247 personas permanecían sentadas en silenciosa confianza, confiando en un sistema que no podían ver. Y entonces el avión se sacudió, no violentamente, solo un cambio de equilibrio. Una sutil e inesperada inclinación hacia la izquierda, de esas que la mayoría de los pasajeros aún no percibían como peligrosas. Pero en el asiento 37A, Gabriel dejó caer el lápiz. Extendió la mano, apoyándose en el asiento de delante, como si hubiera sentido la caída del motor antes de que el avión reaccionara. Su abuela levantó la vista con los ojos abiertos. «¿Qué pasa?», preguntó de nuevo. Esta vez, Gabriel se giró hacia el suelo. Se agachó, con la oreja casi rozando el espacio bajo el asiento. Una leve vibración recorrió las suelas de sus zapatos, inconsistente, descompensada. Ya lo había oído antes. En casa, un viejo generador de combustible detrás de su apartamento había hecho el mismo sonido justo antes de fallar. Un pulso en espiral, como un latido que se salta cada 4 latidos. No significaba que el motor se había apagado. Significaba una pérdida de sustentación inminente. Gabriel se incorporó y acercó la tarjeta de seguridad. Le dio la vuelta de nuevo, tomó su bolígrafo y garabateó una serie de anotaciones en las casillas. Sus dedos se movían más rápido ahora. La fila 36 detrás de él había empezado a murmurar. Un carrito de bebidas traqueteaba con las ruedas desniveladas. En la cabina, la voz del capitán Reed se volvió aguda. «Consíganme las redundancias. Cambien la potencia al motor 1.
Reduzcan la carga en estribor. El primer oficial respondió, pero estamos recibiendo presión de purga en la línea principal. Esto no es solo un fallo de encendido. Algo está interfiriendo. Las luces de la cabina de vuelo parpadearon. Y entonces, durante un segundo completo, todo quedó en silencio. Ventiladores, paneles, luces de cabina, incluso la lectura de navegación. Aire muerto. Solo un segundo. Y entonces todo volvió, pero no era lo mismo. El zumbido era incorrecto. El motor 2 ya no funcionaba. Reed tragó saliva con dificultad. Contacten con el control del AX. Declaren una falla de motor. Ahora, de vuelta en el 37A, la mirada de Gabriel se fijó en la señal de salida sobre la parte delantera de la cabina. No estaba seguro de cómo supo lo que venía después. Los auxiliares de vuelo estaban entrenados para no entrar en pánico, pero el pánico no siempre se manifiesta en voz alta. A veces se nota en la forma en que agarran con más fuerza el carrito, o en cómo sus ojos se dirigen a la cabina cada pocos segundos, fingiendo sonreír mientras sirven agua. Gabriel lo notaba todo. Se apoyó en la ventanilla, bolígrafo en mano, garabateando en el reverso de la tarjeta que tenía en el regazo. Su dibujo ya no parecía circuitos. Ahora parecía algo más, un patrón, como si estuviera siguiendo el ritmo de una máquina que no podía mantener el ritmo. Su abuela lo intentó de nuevo. Gabriel, háblame, cariño. No levantó la cabeza. En cambio, dio un golpecito en la tarjeta y luego señaló hacia el techo. Ella siguió su mano. Las luces de la cabina se atenuaron y luego volvieron a encenderse. Una fila detrás de ellos. Alguien susurró, «¡Qué raro!». Una voz en el intercomunicador cobró vida. «Les habla su capitán. Tenemos una pequeña dificultad técnica con uno de nuestros motores. No hay de qué alarmarse, solo el procedimiento habitual. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los mantendremos informados». El tono era mesurado. Tranquilo. Demasiado tranquilo. El lápiz de Gabriel volvió a empezar. Esta vez, escribió letras. El MFD estaba bloqueado. Su abuela se quedó mirando las palabras. ¿Qué significa eso? No respondió, pero al otro lado del pasillo, alguien sí. Un hombre con camisa abotonada y placa de aviación se inclinó hacia adelante. ¿Dónde oíste ese término? Gabriel no levantó la vista. La voz del hombre bajó. ¿Quién te dijo que la pantalla multifunción está bloqueada? Eso no es información pública, Gabriel lo subrayó. El hombre se acercó más, entrecerrando los ojos. Chico, esos son datos de la cabina. Nadie aquí debería saberlo. Su abuela intervino, con voz baja y firme. Él no los oyó. Simplemente lo sabía. El hombre parpadeó. Eso no es posible. En la cabina, el capitán Reed luchaba por mantener la compostura. El motor 1 estaba en espera por ahora. Pero la interfaz era lenta. Cada pulsación de botón se hacía con medio segundo de retraso. La pantalla multifunción, la pantalla principal de vuelo, se había congelado en un bucle. La pantalla de navegación acaba de fallar de nuevo, dijo el primer oficial. Esto es más que un fallo de motor. Algo está corrompiendo la interfaz. Reed se frotó las sienes. Esto no es mecánico. Esto parece sistémico. En la 37A, Gabriel ya iba por delante. Pasó a una nueva página y comenzó a mapear algo nuevo. No la máquina. El fallo. Ya lo había visto antes. No en un avión, sino en un simulador de entrenamiento al que no debía acceder. Antes, solía sentarse en un rincón del taller mecánico y observar en silencio a los viejos reparadores ejecutar los diagnósticos. No eran conjeturas. Era memoria. Y ahora dibujaba la ruta de bloqueo, la misma que los pilotos de adelante seguían intentando encontrar. El papel en el regazo de Gabriel estaba lleno de lo que parecía un galimatías. Flechas, grupos de letras, nodos de conexión que se desvanecían en espiral. Pero para él,
Cada línea significaba algo. Cada hueco significaba un fallo. El hombre del otro lado del pasillo seguía observando. Llevaba la placa de ingeniero de sistemas jubilado, Frank Dailiali, y había trabajado 15 años en aviónica. No era de los que se dejaban llevar por el pánico, pero este chico había escrito MFD bloqueado, minutos antes de que la voz del capitán se quebrara. Y ahora estaba diagramando algo terriblemente familiar. Frank se inclinó. ¿Estás intentando mapear la cascada de fallos? Gabriel no levantó la vista. Señaló la esquina inferior del boceto, donde se dibujaba un bucle irregular alrededor de una línea marcada como anulación a prueba de fallos bloqueada. Frank se quedó paralizado. Ese no es un término que los civiles conozcan. La abuela de Gabriel lo miró. Tiendas. Lee manuales de servicio, viejos, y a veces recuerda cosas que nadie le enseñó. Frank volvió a estudiar la página. Ni siquiera debería saber cómo estructurar esa frase. Esa es la arquitectura interna del sistema de la aerolínea. Gabriel volvió a tomar su lápiz y dibujó un recuadro apretado alrededor de una frase. Desbordamiento del zócalo SVCC raíz. Frank se quedó sin aliento. Había visto esas mismas palabras antes. Una vez, durante una prueba de simulación para una deriva catastrófica del sistema, los ingenieros habían dicho que era un caso límite teórico, uno que nunca ocurriría fuera de un laboratorio controlado. Y ahora un niño acababa de escribirlo en el reverso de una tarjeta de seguridad. ¿Cómo te llamas?, preguntó Frank en voz baja. Gabriel tocó la esquina superior de la página donde estaban garabateadas sus iniciales. GM. Frank miró la cabina. Los pasajeros se estaban moviendo. Algunos habían sentido el desequilibrio. La turbulencia ya no era turbulencia. Esto era algo más. Se puso de pie, se metió el papel bajo el brazo y empezó a caminar hacia la parte delantera del avión. Un auxiliar de vuelo se interpuso en su camino. Señor, necesito que vuelva a su asiento. Frank bajó la voz. Necesito hablar con la cabina. Señor, no se trata de una queja, dijo. Se trata de un niño en el asiento 37 a que acaba de provocar un desbordamiento de enchufe en un avión comercial. Ella parpadeó. ¿Qué? Brink levantó la página. Díganles ahora o se nos acabará el tiempo. En la cabina, el capitán Reed se secó una fina capa de sudor de la frente. La presión seguía bajando. Su copiloto murmuró, la interfaz de respaldo responde, pero con retraso. Volamos a ciegas cada 5 segundos. ¿Alguna actualización de control? Ven el fallo. Están avisando de que se preparen para un aterrizaje de emergencia. Al capitán Reed no le gustó. Había algo en este fallo que no parecía accidental. Los sistemas no se estaban apagando sin más. Se estaban bloqueando el acceso a sus propias herramientas. Eso no fue casualidad. Parecía casi deliberado. Entonces sonó el intercomunicador. Capitán, una voz dijo, tenemos un pasajero con credenciales de aviónica que insiste en que vea algo. Dice un niño que dibujó parte del diagrama de fallo del sistema antes de que el fallo llegara a la cabina. Hubo silencio en la cabina. Entonces el capitán se puso de pie y dijo, adelante. El capitán Reed estaba de pie junto a la puerta de la cabina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. En sus manos tenía una página, el reverso de una tarjeta de seguridad arrugada y cubierta de tinta. La miró fijamente un buen rato. Su copiloto, más joven, más apegado al manual, finalmente preguntó, «Señor, ¿qué estamos viendo?» Reed no respondió de inmediato. En cambio, señaló una frase escrita en mayúsculas cerca de la parte inferior del dibujo. Se desbordó el zócalo SVC. El copiloto entrecerró los ojos. ¿Es esto real? Reed asintió lentamente. Es la misma cadena en la que hemos estado atrapados durante los últimos 15 minutos. ¿Pero cómo? ¿Quién te dio esto? Reed levantó la vista. Un ingeniero de sistemas jubilado dijo que provenía de un pasajero. Dijo que provenía de un niño.
Hubo silencio. El copiloto parpadeó. ¿Estás diciendo que hemos estado intentando anular un fallo de protocolo y que un niño en clase turista dibujó toda la ruta de fallo antes de que siquiera lo viéramos? Reed exhaló. No digo que me lo crea. Digo que no sé de qué otra manera explicarlo. Volvió a la tarjeta. El lenguaje no era infantil. Era claro, directo, técnico. La estructura reflejaba los registros internos del software de vuelo, pero dibujados a mano y de memoria. Un niño de 12 años no podría hacer esto. A menos que... ¿Quién es este niño?, preguntó el copiloto. Reed no respondió. En cambio, se comunicó con la azafata por el canal 2. Una voz respondió: sí, capitán. El asiento del niño 37A. Tráigalo adelante, señor. Escoltélo ahora. De vuelta en la cabina, Gabriel no reaccionó cuando la azafata apareció en su fila. Se arrodilló a su lado, vacilante. Cariño, al capitán le gustaría verte. Gabriel parpadeó una vez y miró a su abuela. Su rostro palideció, pero asintió. Ve, susurró. Si preguntan, significa que escuchan. Gabriel se dio cuenta, apretando su libreta contra el pecho. Mientras caminaban hacia la parte delantera, algunos pasajeros levantaron la vista. La mayoría no. Algunos murmuraron, pero nadie entendía realmente lo que estaba sucediendo. Todavía no. Cuando llegó a la puerta de la cabina, la azafata la abrió. El capitán Reed se apartó del panel de control. Durante un largo momento, simplemente miró al chico. No vio un genio ni una amenaza. Solo un niño tranquilo con manos firmes. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, levantando el papel. Gabriel asintió. ¿Dónde aprendiste estos términos? Gabriel abrió su cuaderno y pasó a una página, una llena de diagramas similares, cada uno más complejo que el anterior. Reed se quedó mirando. Necesito saberlo, dijo en voz baja. ¿Estamos volando hacia un bloqueo total del sistema? Gabriel hizo una pausa y luego tocó una vez el diagrama. Una secuencia redibujada de bucles y registros. Señaló una sección etiquetada como autobloqueo/diagonal seguridad activado. El panel del copiloto. Si eso es cierto, el capitán Reed se giró hacia él. Entonces no solo estamos perdiendo el control. Ya lo hemos perdido. La puerta de la cabina se cerró tras Gabriel con un suave clic final. Se quedó de pie cerca del umbral, con el cuaderno apretado contra el pecho, los ojos escudriñando todo, no con asombro, pero con intención. El capitán Reed señaló el asiento plegable. Gabriel no se movió hasta que el copiloto se hizo a un lado y ajustó la correa. Subió sin decir palabra y luego abrió su cuaderno sobre su regazo. Reed se apoyó en el panel del acelerador, observando cómo los dedos del chico trazaban el último diagrama que había dibujado. Ya sabes, dijo el capitán en voz baja, hay ingenieros que pasan años intentando mapear los árboles lógicos que acabas de dibujar. ¿Dónde aprendiste esto? Gabriel golpeó la página con el bolígrafo. Entonces, por fin, habló. No alto, pero sí claro. Manuales viejos, tableros rotos, simuladores. Reed parpadeó. ¿Has volado un simulador? Gabriel asintió. No el mío. Los vecinos lo dejaban encendido por la noche. Yo lo observaba. Memorizaste un cel de diagnóstico viendo a alguien usarlo. Gabriel se encogió de hombros y luego pasó a una nueva página. Empezó a dibujar de nuevo. Esta vez, no bucles ni nodos, sino una estructura. El copiloto se inclinó. Esa es nuestra jerarquía de interfaz. Exacto. Gabriel rodeó con un círculo un pequeño rectángulo en las profundidades del sistema. Luego escribió en mayúsculas: bloqueo de origen, configuración profunda, espejo a prueba de fallos. El copiloto susurró. Ese es un protocolo de sombra. No se supone que se active en operaciones normales. Reed se acercó. Frunció el ceño. Solo había una razón por la que se activaría.
Alguien lo programó en el sistema durante la fabricación. Gabriel no respondió. Siguió escribiendo. La voz de Reed bajó. Esto no es una falla mecánica. El copiloto palideció. Es intencional. Antes de que nadie pudiera responder, el piloto automático se desactivó con un timbre que resonó como un disparo. El avión cayó. No lejos, pero sí brusco. Un jadeo colectivo resonó en la cabina tras la puerta sellada. Reed agarró la yema. Ya lo tengo. Gabriel no se inmutó. Pasó a otra página y dibujó con calma un comando de anulación. Reed lo observó trabajar. ¿Cómo sabes que sigue?, preguntó. Gabriel levantó la vista. Ni nervioso, ni orgulloso, solo seguro. Porque quien construyó esto lo quería encontrar. Dijo. La cabina estaba en silencio. Excepto por el leve siseo de los respiraderos y el sutil traqueteo de la corrección de altitud. El capitán Reed mantuvo la palanca de mando firme, con la vista escudriñando el pantalla de vuelo. El MFD se había congelado de nuevo, por tercera vez en menos de 10 minutos. Volaban con la mitad de los datos que necesitaban. A su lado, el lápiz de Gabriel se movía con creciente urgencia. Ya no solo dibujaba. Estaba rastreando. Los bucles de la página comenzaron a retorcerse sobre sí mismos, formando patrones recursivos, un código dentro de un código. Estaba construyendo algo que ya no parecía un mapa del sistema. Parecía una firma. Hizo una pausa. Su mano se cernió sobre el papel. Luego subrayó un fragmento de código que se repetía con sutiles variaciones a lo largo de 3 páginas. C4L1X. El copiloto frunció el ceño. Esa no es una variable estándar. Gabriel negó con la cabeza. No, es una variable personalizada. El capitán Reed se inclinó. ¿Has visto esto antes? Gabriel dudó y asintió. ¿Dónde? Gabriel retrocedió 3 páginas y tocó la esquina de un diagrama que parecía casi tallado a mano. Lo había dibujado antes, mucho antes de este vuelo. Coincidía exactamente. Lo encontré hace 2 años, dijo. Enterrado en un viejo simulador de pruebas. Alguien subió fragmentos de firmware corrupto a un archivo público. Se suponía que era basura. El rostro de Reed se tensó. ¿Estás diciendo que esto es código reciclado? Gabriel levantó la vista, su voz más baja. No reciclado, abandonado, oculto. El copiloto miró fijamente las páginas. ¿Quién demonios escribiría un sistema de seguridad que bloquea a los pilotos y oculta la anulación? La respuesta de Gabriel fue suave. Alguien que no confiaba en los pilotos. Reed no respondió de inmediato. Miró los controles y luego al chico. ¿Crees que esto es sabotaje? Gabriel no respondió. En cambio, pasó a la última página de su cuaderno y empezó a construir algo nuevo. Línea a línea, un camino, una puerta trasera, no por fuerza bruta, sino por comprensión. Se detuvo a mitad de la página. ¿Qué pasa?, preguntó Reed. Gabriel se quedó mirando la sintaxis. He visto este árbol lógico antes, susurró. No es aleatorio. Está escrito para ser seguido. No por cualquiera, por alguien específico. Reed parpadeó. ¿Cómo quién? Gabriel levantó la vista, pálido, conteniendo la respiración. Como yo. Las líneas en la página de Gabriel ya no parecían lógica de máquina. Parecían memoria. El capitán Reed se inclinó sobre su hombro, examinando la página. ¿Qué estás dibujando ahora? Gabriel no respondió al principio. Volvió a rodear la palabra C4L1X. Esta vez, debajo, garabateó un nombre. Dr. Caleb Lennox. Reed entrecerró los ojos. ¿Ese nombre? ¿Dónde he oído eso antes? El lápiz de Gabriel temblaba ligeramente en su mano. Diseñó protocolos de control para los primeros sistemas de vuelo autónomo. Trabajó en interfaces experimentales de bloqueo. Desapareció hace 5 años. Dijeron que fue un suicidio. El copiloto se giró bruscamente. Espera.
¿Dices que este código es suyo? Gabriel asintió. Es su estilo, sus marcadores, y esto. Señaló los bucles recursivos. Esta era su obsesión. Mecanismos de seguridad dentro de mecanismos de seguridad, susurró Reed. Me formé en algunos de sus módulos teóricos en la academia. Era amigo de mi padre, dijo Gabriel en voz baja. Reed abrió mucho los ojos, pero Gabriel no levantó la vista. Solía venir cuando era pequeño. Me enseñó a rastrear patrones de señales, a escuchar máquinas. Decía que tenía resonancia. Como si algunas personas pudieran oír música que otras no. Pensé que solo estaba siendo amable. Las luces de la cabina volvieron a parpadear. Entonces sonó la alerta de altitud. Rápida, urgente, irregular. Reed agarró la palanca. El piloto automático nos está dando la lata otra vez. El copiloto espetó. La altitud es inestable. Baja a ráfagas. Gabriel se puso de pie. No, no es el sistema de altitud. Son los amortiguadores sintéticos. El sistema está probando umbrales. Lo construyó así para simular pánico. Reed se quedó paralizado. ¿Por qué? Para ver quién merecía el control. Gabriel dijo que siempre había creído que las máquinas eran más seguras que las personas, pero también creía que algunas personas podían adaptarse. Colocó su cuaderno en la consola. Esta prueba, este código, no estaba escrito para ingenieros ni pilotos. Levantó la vista con la mirada fija. Estaba escrito para mí. El avión se estremeció. Un suave tono de advertencia resonó en el tablero. Transferencia de autoridad de emergencia. Se requiere entrada manual. Reed miró fijamente la pantalla. Había creado una prueba dentro de un accidente. Gabriel asintió. Y creo que acabo de pasar la primera parte. Las luces de la cabina se atenuaron a ámbar. Un suave tono latió desde el tablero. No era una advertencia, sino una indicación. Introduzca la identificación del agente C4L1X. El capitán Reed se giró hacia Gabriel. Esa es la firma que me mostró. Gabriel asintió, apenas respirando. Extendió la mano hacia el teclado, pero se detuvo justo encima. ¿Qué pasa si la introduce?, preguntó el copiloto con la voz tensa. La mano de Gabriel se quedó suspendida. No lo sé. El sistema volvió a sonar. Confirmación de identidad pendiente. Gabriel bajó la vista hacia la indicación, y en el suave reflejo del panel de cristal, vio su propio rostro, más joven, más pequeño, enmarcado por un recuerdo. Había habido un verano hacía años, un garaje lleno de radios viejas, monitores rotos, cables expuestos. El doctor Lennox se había parado junto a él, sonriendo levemente. No necesitas hablar para que te entiendan, había dicho. Simplemente construye algo muy claro. El mundo no tendrá más remedio que escuchar. Ahora, allí estaba, escuchando algo que Lennox había construido. Para él. Gabriel tecleó el IDC 4L1X. El sistema se detuvo. Luego las luces del panel cambiaron de ámbar a azul intenso. La pantalla de control se abrió, revelando una subcapa que ninguno de los pilotos había visto jamás. Diagnósticos, árboles de anulación, firmware sin procesar, y en el centro de todo. Bienvenido de nuevo, operador. El copiloto susurró, este avión no está fallando. Está bloqueado. Gabriel recorrió las pantallas. Hay una secuencia, una cadena de liberación. Reed dijo, si te equivocas. Gabriel no se inmutó. Si me equivoco, nos estrellamos de todos modos. Hizo trampa en la secuencia. La pantalla se congeló. Apareció un nuevo mensaje. Un breve rescate personal nunca fue la misión. El rostro de Gabriel se ensombreció. Este vuelo nunca se trató de pasajeros, dijo. Es un detonante, un despliegue de prueba. Reed se puso rígido. ¿Cuántos aviones? La voz de Gabriel era monótona. Todos. A menos que lo apagara aquí. Los motores se aceleraron, no hacia adelante,
sino contra sí mismos, como un sistema que se desgarraba hacia adentro. Las luces de advertencia estallaron en el tablero. «Gabriel», gritó Reed. Pero Gabriel ya estaba escribiendo. Sus dedos se deslizaron por la consola, saltando capas de código cifrado. Tras ellos, las alarmas rugieron en la cabina. Los pasajeros gritaron. Las máscaras de oxígeno cayeron. Luego, silencio. No afuera. Dentro del sistema, un último mensaje parpadeó en la pantalla. Anulación aceptada, liberando el bloqueo principal. Y así, el avión se estabilizó, la altitud se corrigió, los motores se realinearon. El tablero, antes ilegible, volvió a la vida. El capitán Reed cogió la radio. «Aquí el vuelo 209. Estamos de nuevo bajo control». La torre respondió, con un crujido y un sobresalto. Pero dentro de la cabina, nadie decía una palabra. Gabriel se recostó lentamente, con manos temblorosas. Reed lo miró, no con miedo ahora, sino con algo cercano al asombro. «No solo salvaste este avión», dijo. «Detuviste algo mucho más grande». Gabriel no sonrió. Solo bajó la mirada al cuaderno en su regazo, donde un último diagrama estaba inacabado. No un sistema, ni un circuito, sino una pregunta. Si eres el único que lo entiende, ¿eso te convierte en la respuesta? El avión aterrizó bajo un cielo oscuro. Las ruedas rozaron la pista con una suavidad que desmentía que la tormenta acababa de sobrevivir. Pero dentro, nadie se movió. Todavía no. Durante una larga respiración suspendida, los 247 pasajeros permanecieron en silencio como si sus cuerpos recordaran lo que sus mentes no podían nombrar. Miedo, alivio, algo intermedio. Luego, una sola palmada desde atrás. Un hombre con una chaqueta militar, luego otro. Los aplausos se extendieron como la pólvora. Cuando Gabriel salió de la cabina, no esperaba nada. Solo quería encontrar a su abuela. La mujer que le había puesto la mano sobre radios rotas y le había dicho, «Así es como escuchamos cuando el mundo se olvida de hablar». Pero la multitud se apartó y, junto a los vehículos de emergencia, había alguien inesperado. Contessa, hija del doctor Caleb Lennox, una vez arregló, ahora estaba quieta, con lágrimas en los ojos. «Escuché tu voz», dijo en voz baja. Gabriel, inseguro, negó con la cabeza. «No dije nada». «No», respondió ella. Pero él se habría sentido orgulloso. «Tú terminaste lo que él no pudo». Detrás de ella, un hombre de la FAA se acercó. La prensa la siguió. Cámaras grabando, luces destellantes, preguntas atropelladas. «¿Quién es este chico? ¿Qué hizo?» El capitán Reed dio un paso al frente. Apagó un sistema, uno que nunca estuvo destinado a estar en el aire. Pero Gabriel no se quedó. Pasó junto a las cámaras, junto a la multitud, hasta que la encontró. Su abuela estaba sentada tranquilamente en la pista, con una mano sobre el corazón, con lágrimas corriendo. Se arrodilló y, por primera vez en días, ella no necesitó preguntar. Ella ya lo sabía. Semanas después, tras audiencias, sesiones informativas y titulares nacionales, llegó una carta. Sin logotipo, sin remitente, solo una frase escrita a máquina en el centro. «El cielo solo escucha a quienes escuchan primero». Gabriel dobló la carta y la colocó junto al viejo cuaderno de su padre, aquel lleno de bocetos, frecuencias y pensamientos a medio terminar. Miró las nubes sobre su ventana. Sin alarmas, sin zumbidos, solo aire. Y en algún lugar, algo finalmente en paz. Simplemente bajó la mirada al cuaderno en su regazo, donde un último diagrama permanecía inacabado. No un sistema, ni un circuito, sino una pregunta. Si eres el único que entiende, ¿eso te convierte en la respuesta? El avión aterrizó bajo un cielo oscuro. Las ruedas rozando la pista con una suavidad que desmentía la tormenta que acababa de sobrevivir. Pero dentro, nadie se movió. Todavía no. Durante un largo suspiro,
247 pasajeros permanecieron en silencio, como si sus cuerpos recordaran lo que sus mentes no podían definir. Miedo, alivio, algo intermedio. Entonces, un aplauso desde atrás. Un hombre con chaqueta militar. Luego, otro. Los aplausos se extendieron como fuego. Cuando Gabriel salió de la cabina, no esperaba nada. Solo quería encontrar a su abuela, la mujer que le había puesto la mano sobre radios rotas y le había dicho: así es como escuchamos cuando el mundo se olvida de hablar. Pero la multitud se abrió y, junto a los vehículos de emergencia, había alguien inesperado. El coronel. Tessa, hija del doctor Caleb Lennox, una vez organizada, ahora permanecía inmóvil, con lágrimas en los ojos. Escuché tu voz, dijo en voz baja. Gabriel, inseguro, negó con la cabeza. No dije nada. No, respondió ella. Pero él se habría sentido orgulloso. Tú terminaste lo que él no pudo. Detrás de ella, un hombre de la FAA se acercó. La prensa la seguía, con cámaras grabando, luces destellantes, preguntas atropelladas. ¿Quién es este chico? ¿Qué hizo? El capitán Reed dio un paso al frente. Apagó un sistema, uno que nunca estuvo destinado a estar en el aire. Pero Gabriel no se quedó. Pasó junto a las cámaras, junto a la multitud, hasta que la encontró, su abuela, sentada tranquilamente en la pista, con una mano sobre el corazón y lágrimas corriendo. Se arrodilló y, por primera vez en días, ella no necesitó preguntar. Ya lo sabía. Semanas después, tras audiencias, sesiones informativas y titulares nacionales, llegó una carta. Sin logotipo, sin remitente, solo una frase escrita a máquina en el centro. El cielo solo escucha a quienes escuchan primero. Gabriel dobló la carta y la colocó junto al viejo cuaderno de su padre, aquel lleno de bocetos, frecuencias y pensamientos a medias. Miró las nubes sobre su ventana. Sin alarmas, sin zumbidos, solo aire. Y en algún lugar de él, algo finalmente en paz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia inolvidable. Si el viaje de Gabriel te conmovió, te inspiró o te dio esperanza, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.